dando todo el tema de la presentación y demás. Listo, equipo 5, los escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Samuel Lastra. Mi grupo está conformado por... Uy, un momento que se fue la imagen. Ahí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Listo. Mi grupo está conformado por Natalia Alarcón Ruiz, Laura Juliana Céspedes, Natalie Velázquez Peñuela y quien les habla, Samuel Lastra Santiago. Nosotros les vamos a exponer sobre las finanzas personales y su estratificación social en las ciudades de Bogotá, Cali, Santa Marta y Barranquilla. A continuación les cedo la palabra a Natalia Alarcón, quien les va a introducir nuestro capítulo. Buenas noches. Natalia, ¿estás ahí? Bueno, en vista de que mi compañera está teniendo problemas técnicos, voy a proceder yo con la introducción de esta parte. En cuanto a la introducción, pues vamos a hablar sobre lo que es Colombia, vamos a entender qué es el contexto en el cual se ha estado moviendo Colombia durante los últimos años. Y es evidente que Colombia siempre se ha destacado como uno de los países más desiguales a nivel global, por diferentes índoles, bien sea por educación, equidad de género. En este estudio únicamente nos vamos a enfocar en lo que es la educación. Así lo afirmó también María José Álvarez, directora de Sociología de la Universidad de los Andes, quien definió la diferenciación social como un concepto que implica la existencia de cualidades y roles diversos. Todos los grupos y sociedades tienen alguna forma de diferenciación que bien suele aumentar con el tamaño de los mismos. Las desigualdades sociales es la jerarquización de esas diferencias. Es la condición por la cual las personas tienen un Conectarse. acceso inequitativo a recursos ¿No volvió? valorados. ¿No ha vuelto? ¿Perdón? Ay, perdón. Dale, tranquilo. No pasa nada, profe. Y para este caso, como les mencioné anteriormente, todo va a estar enfocado es en la diferenciación que existe en la educación, específicamente en la educación financiera de los colombianos. Bien, teniendo en cuenta esta definición, pues bien, es evidente que Colombia vamos a demostrar que es uno de los países latinoamericanos donde no todos los estratos sociales desafortunadamente pueden tener acceso a este servicio, y es algo complejo y vamos a analizarlo tanto en las poblaciones de Bogotá, Cali, Barranquilla y Santa Marta. En cuanto al marco teórico y nuestro estado del arte, va a estar basado en tres estudios principalmente. Primero de ellos, que va a ser el informe de Índice de Desarrollo Regional de Latinoamérica. El segundo de ellos, un estudio que realizó Gustavo Junca, economista de la Universidad Nacional. Y finalmente, Alejandro Usechi, director del MBA de la Universidad del Rosario, experto en educación financiera. Entonces, el primer paso, el primer estudio, que es el informe del Índice de Desarrollo Regional. Este es un estudio que llevan, que se lleva a cabo con las unidades principales en las que podemos encontrar la Universidad de los Andes, junto con las universidades más exitosas a nivel Latinoamérica. En este estudio se analizan 182 territorios, en los cuales Colombia obtuvo el primer lugar. Y es en este momento cuando los miembros no tienen un acceso a los recursos o a los servicios que provee el Estado, es donde empieza a existir una estratificación, como lo mencionó María José Álvarez, como lo mencionamos en la introducción, y es donde empieza a haber una diferenciación social. Si quieres, yo En explico este, esa parte, Samu.
Que ya llegué un poquito tarde, ¿te colaboro? Dale, si quieres ya, pues ya estoy acá finalizando la idea y te paso ahí al diseño metodológico, no te preocupes. Ah, bueno, listo. Y en este estudio se encontró lo que es el índice Gini. El índice Gini es un indicador que mide básicamente la desigualdad de un territorio determinado. Colombia durante los últimos años ha venido obteniendo un índice Gini de 0,5 y 0,6, muy cerca al 1, que es el valor máximo que existe en esta escala para este indicador. Asimismo, Gustavo Junca encontró algo similar en cuanto a la desigualdad en la educación. Él hizo un análisis y un estudio entre dos variables, entre lo que es la pobreza y el desempeño que se obtuvo en el 2015 de diferentes poblaciones según su estrato económico en las pruebas Saber 11. Viene siendo esta gráfica que podemos ver a mano izquierda, donde en el eje Y podemos encontrar el desempeño y en el eje X podemos encontrar la pobreza. ¿Qué se encontró en este estudio? Evidentemente existe una correlación que entre mayor pobreza existe un menor desempeño, un peor desempeño en las pruebas Saber 11. ¿Y a qué viene esto? Porque estamos hablando de la desigualdad, de la educación. Muy sencillo, porque la educación financiera, o bien sea la ciencia de finanzas personales, es algo que se transmite y que uno interioriza por medio de la educación. Si no hay educación, las personas no van a tener unas buenas finanzas personales. Así también lo afirmó uno de los sujetos principales financiero, que fue el Banco BBVA, que dice, el tener políticas favorecedoras en elevar la educación financiera no solo permite que amplios grupos de la población puedan acceder a créditos, a financiar sus ahorros, sino que también, en consecuencia, favorece el crecimiento económico de un país, así como la reducción de la desigualdad en renta. Y finalmente, para terminar nuestra historia del arte, está basado también en un escenario completamente diferente que viene siendo el de Alejandro Useche, el director del MBA de la Universidad del Rosario. Este señor, experto en educación financiera, encontró que los estratos más bajos, increíblemente, son las personas que menos se endeudan en el país, por lo menos en el territorio colombiano. ¿Pero por qué? Porque son personas no por la educación con la que cuentan, ni por sus conocimientos, sino porque no cuentan con herramientas y mecanismos de endeudamiento. Ellos no tienen acceso a tarjetas de crédito, a préstamos y demás. Por lo tanto, ellos gastan en efectivo y por lo tanto ellos no se ven reportados ante centrales de riesgo y viven con lo necesario, con lo cual uno puede llegar a incluso concluir que tienen una buena cultura del ahorro porque viven con lo que tienen y no gastan más allá y no se ven a final de mes. A continuación les presento a Natalia, quien les va a hablar sobre nuestro diseño metodológico. Adelante, Nat. Chicos, porfa, tengan en cuenta el tiempo, bueno. Sí, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, pues implementando un poco lo que dijo mi compañero Samuel, pues ya hemos podido observar que Colombia pues ofrece un eterno abismal de contrastes entre lo que son los diferentes estratos socioeconómicos que existen. Y para nadie pues es un secreto que Colombia es uno de los países más desiguales en Latinoamérica. Esto se conoce pues gracias al informe de desarrollo regional de Latinoamérica, en donde señala a Colombia como el país más desigual. Sí, estos son gracias a los estudios de los centros de América Latina, en los que se encuentra el Centro Indisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo. Aquí hicieron el estudio según las variables de educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género. Como dijo Samuel, pues nosotros nos quisimos basar específicamente en lo que fue la educación. Para nuestra metodología, este enfoque y alcance del diseño y la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, pues es una investigación que registra mediciones numéricas con las cuales se pretende cuantificar lo que son los datos mediante gráficas y estadísticas. Las variables independientes serán los estratos socioeconómicos y las variables dependientes serán la edad, el género,
el nivel de educación, los niveles de ingreso y la residencia. Nuestra población muestra fueron las ciudades más importantes de Colombia, en las cuales está pues Bogotá, la capital, Cali, Barranquilla y Santa Marta. Y la selección de métodos e instrumentos de recolección de información. Se utilizó una encuesta digital desarrollada desde la herramienta tecnológica de Microsoft Forms. Posteriormente, pues a este estudio, es evidente que Colombia, pues es un país muy desigual. Es importante crear conciencia en la sociedad colombiana acerca de las finanzas personales, pues creemos que es una herramienta eficaz para la reducción de este problema y de esta manera aportar a los indicadores macroeconómicos del país, convirtiéndolo pues en un país más competitivo en el mercado global, ¿no? Y las finanzas personales son una ciencia que se aprende por medio de la educación. Es acá donde radica la importancia de convertir la educación en una herramienta asequible para todos los colombianos. Eso sería todo, profe. Y bueno, y ahora hablando en cuanto a los datos más importantes y conclusiones que pudimos obtener, tenemos tres gráficas que les queremos mostrar que nos parecieron curiosas, que viene a apoyar ciertas teorías que se expusieron en nuestra historia del arte. En primer lugar, vamos a hacer un contraste entre el nivel de estudios, entre lo que es el estrato 1 y estrato 6. Como podemos ver, fueron 6.000 personas encuestadas de todos los estratos. En estrato 1 podemos ver que el mayor porcentaje son personas que únicamente cuentan con bachilleratos. Mientras que en estrato 6 podemos encontrar, por ejemplo, que el mayor porcentaje de la población de este grupo social vienen siendo profesionales. Ahora bien, en cuanto a los niveles de ingreso, ¿qué podemos encontrar? Encontramos de estos 6.000 encuestados que el nivel de ingreso está en el menor nivel que era en la encuesta, que viene siendo un 39%, mientras que los niveles de ingresos en estrato 6 podemos ver que pues es mucho más diversificado y mucho más nivelado entre los diferentes niveles que existían en esta encuesta. Con estas cuatro gráficas que podemos llegar a concluir, llegamos a lo mismo que llegó esta persona. Entre menor pobreza, es decir, entre mayor tengan niveles de ingreso, ¿qué podemos encontrar? Que tienen un mayor nivel de estudios, lo cual pues van a tener mejor desempeño en sus labores. Finalmente, en cuanto a su educación financiera, acá me toca echar un poquito de zoom, que la imagen está un poco distorsionada. Pero ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que los estrato 1 son muy pocos los que han recibido educación financiera y viene siendo la diferencia del sí ha recibido educación financiera contra el no, viene a ser mayor en el estrato 3, de ahí en adelante. ¿Qué quiere decir? Esto es una muestra más de que son únicamente una sociedad selecta los que tienen acceso a la educación financiera y los que pueden acceder a la educación. Y este es un claro ejemplo que lo demuestra. Y finalmente, para concluir, el último estudio realizado por Alejandro Usech, que decía que los de menor estrato no están reportados ante centrales de riesgo, pero no es por su educación financiera, sino que viene siendo porque no tienen acceso a mecanismos de endeudamiento, diferencia que lo podemos ver con estrato 3, estrato 4 y en adelante. Muchas gracias por su atención y no sería más por parte del grupo. Listo, chicos. Muchas gracias al equipo Pues 5. cambiaron todo el póster. Natalie, tienes el micrófono abierto, ¿va a cerrarlo? No sé, profesor William, si tienes alguna pregunta para el equipo. No, ninguna. Digamos que hacen un análisis desde la teoría hasta la práctica utilizando la data disponible. Eh, por supuesto, pues la gran, pues digamos, inquietud allí es esa relación entre el ingreso digamos, el nivel de educación financiera también allí. Bueno, tratan de demostrarlo. No tengo más observaciones. Muchas gracias por la atención a todos. Listo, chicos, a